tiene en su celular, lo que quieran. Y por favor, busquen Éxodo 21. Vamos a leer Éxodo 21 del 1 al 11. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Ok. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, ojo, resalto nuevamente, esta palabra siervo en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Eber, que es, si comprares un esclavo, ¿no? 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijo o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para sí. Y cuando alguno vendiere su hijo por sierva, no saldrá como ella, como suele salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. En otras palabras, quedará libre. ¿Ok? Bien, esto es lo que se había establecido con respecto a los siervos. Ahora, ¿por qué no, la Biblia no utiliza de repente la palabra esclavo? Porque en nuestra actualidad, cuando uno habla de esclavitud, cuando uno habla de esclavo, inmediatamente nosotros comenzamos a analizar, comenzamos a pensar y se nos viene a la mente una persona que no tiene una voluntad propia, una persona que está dependiendo de un amo, y el amo es su señor, es su dueño. Le dice qué tiene que hacer, le dice qué tiene que comer, le dice qué no debe comer, le dice absolutamente todo, y está bajo la voluntad de su amo. No tiene la libertad de pensar, no tiene el albedrío, ¿entiende? ¿Sí? Es más, ustedes se acuerdan la historia de repente aquí en nuestro Perú, antes de que viniera el libertador Castilla, ¿cómo se trataban a los negros? Eran esclavos, ¿verdad? ¿Saben qué cosas les daban de comer a ellos? Las vísceras de los animales. De ahí nace el famoso chunchulí. De ahí salen las pancitas, de ahí salen los anticuchos, el rachi. Sí, de veras. Esa era la comida de los esclavos. Mientras que los amos comían su bistec, su lomo saltado, su bife, su marucha, ¿no? El despojo de los animales, la panza, ¿no? Las tripas, ¿saben qué? Ella toma como se le entrega a un perro. Y ellos tenían que sobrevivir de algo. Ya eran tratados como esto, como animales. Eran tratados no como personas. ¿Ok? Ese era el pensamiento desde ese entonces. Y hasta ahora creo que en la actualidad también. Si bien es cierto, ya no existe la esclavitud. Ya no existe. Pero sin embargo, por eso es que cuando los escritores comienzan a poner la palabra, en vez de everdulos como esclavo, utilizan el latín para decir siervo. Ahora, escúchenme bien, acá hay una diferencia.
Un siervo es una persona que elige a quién va a servir. Aquí está la diferencia, ¿ok? Vamos a suponer que el día de hoy yo no tengo trabajo, ¿ok? Me voy a una casa y le digo, ¿sabe qué, señor? Estoy buscando trabajo. Por favor, ¿no? ¿No tendrá algo? Aunque sea, le barro el piso, le corto el césped, ¿no? Y si la señora me dice, no solamente quiero que laves el césped, quiero que limpies, que baldees, que es esto, y te voy a pagar 15 soles al día. Estoy en mi derecho de elegir si es que acepto o no acepto. Un siervo sí tiene el albedrío, tiene la elección. ¿Ok? Bien, estos son los dos contrastes que se ve cuando se utiliza esta palabra. Uno que es de sujeción y el otro es de una elección. Y ahora vamos a ver desde un punto de vista bíblico. Vamos a ver en el Antiguo Testamento. A Abraham Dios le llama siervo del Señor. Y ahí están los pasajes donde nosotros podemos encontrar. Moisés también es siervo de Jehová y el Señor le dice, aquí está mi siervo. Josué también fue llamado el siervo del Señor, pero fue llamado al final de sus días. Al final de sus días. A pesar de que Josué venía de ser digamos, el apoyo, la ayuda de Moisés en todo momento, fue un colaborador de Moisés, ¿no? Pero el Señor, una vez que Moisés ya no está, Josué toma ese título. Luego Caleb también, el rey David, era conocido no solamente como el amigo de Dios, no solamente era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, sino también Dios le dice, tú eres mi siervo. Ahora, los profetas también eran considerados siervos, ¿no? Ahí tenemos a Isaías, tenemos a Elías. Otros, por ejemplo, Job. ¿Recuerdan la historia ustedes cuando Satanás se presenta ante Dios? ¿No? ¿Qué cosa le dice Dios a Satanás? ¿Has considerado a mi siervo Job? Ahora la pregunta es, ¿de cuántos de nuestros nombres el Señor estará diciendo, has considerado a mi siervo José? ¿Has considerado a mi sierva Sonia? Miren qué honor que Dios le pueda decir a una persona, mi siervo. Como habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Cuando entraron los jovencitos acá, ¿cómo estás, siervo? ¿Cómo estás, sierva? Dijo siervo, ¿no? Me siento orgulloso, ¿no? Siervito del Dios Altísimo, ¿cómo estás tú? ¿Me estás dando a mí? Ese soy yo, claro, ¿no? Nos sentimos bien, ¿no? Imagínate cuánto más cuando proviene de Dios, ¿no? Nabucodonosor no era del linaje del pueblo de Israel, al contrario, fue una persona que estaba sometiendo al pueblo, pero sin embargo el Señor le dice, mi siervo a Nabucodonosor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no solamente Dios va a utilizar, ¿no?, a hombres creyentes, salvos, sino también aún puede utilizar a cualquiera para convertirlo en su siervo. ¿Entiende? Ahora, los redimidos, los salvos, también son llamados siervos. Y también la nación de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, son llamados, ¿no? El mayor título de homenaje que se podía dar a una persona en el Antiguo Testamento fue el ser llamado siervo del Señor. Ojo, vuelvo acá a poner la palabra, ¿qué cosa? ¿Qué significa qué cosa? Esclavo. ¿Ok? La palabra hebrea para criado, denota, dice, Dios da la autoridad como a los mensajeros acreditados del Señor.
El siervo del Señor era uno quien fue elegido por Jehová. Originalmente denota la posición de un esclavo. Una persona, un esclavo es aquel que simplemente obedece la voz de su Señor. ¿Ok? Pero aquí, en esta parte, cuando habla la palabra ver, ambas Ebed o Eber, ¿no? Son derivados, por si acaso, son derivados. ¿Ok? Cuando habla con respecto a esto, está dando, dice acá, ¿qué cosa? Denota autoridad, pero a la misma vez denota sumisión. Por eso dice al final, en una posición de un esclavo, como una persona que simplemente tiene que acatar la voz de Dios. Pero en este caso es un caso escogido. No es para subyugarlo, no es para maltratarlo, sino para poder ejercer, ¿qué cosa dice ahí? Autoridad, como los mensajeros acreditados por el Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús es llamado también el siervo. Es conocido como el siervo sufriente. Pablo, ¿no? Él se autoproclama siervo de Dios. Santiago, de la misma manera, ellos se presentan, cada uno en sus cartas, cada uno de ellos dice, ¿sabe qué? Yo soy siervo, yo me considero siervo. Lo mismo lo hace Pedro y Judas, y todos los cristianos también somos llamados a ser siervos de Dios. Ojo, todos somos llamados a ser siervos. Todos somos llamados, pero la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente somos siervos de Dios? La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos. En Romanos 6:22, el apóstol Pablo nos dice que los cristianos hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Ok? El apóstol Pedro nos insta en su primera epístola a que vivamos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y aquí viene una conclusión. Ser siervo y ser libre al mismo tiempo, qué interesante concepto. Ser un siervo o un esclavo, un eber o un dulos, y ser a la misma vez un libre, parece algo contradictorio. Un esclavo puede ser a la misma vez libre, a menos que le haya comprado su libertad. Si no, no. No puede ser esclavo, puede ser un hombre libre a la misma vez. O es esclavo o es libre. Pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pero aquí, tanto Pablo como Pedro nos dicen, cada uno de ellos, que sí. Entonces viene la definición de lo que es ser un siervo, un ebed o un dulos. El siervo de Dios es aquella persona que está dispuesta a hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que pida. Esa es, digamos, la esencia de lo que significa ser un siervo de Dios. Repito, es hacer lo que Dios pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que pida. Algo que nosotros vamos a dar a Dios siempre va a ser todo aquello que Dios te ha preparado o te ha capacitado para hacer. ¿Sabes qué? Dios no te da la oportunidad de prepararte así porque sí. Todo tiene un propósito en los planes de Dios para tu vida. Todo tiene un principio en Dios. Si Dios
te hizo arquitecto, si Dios te hizo músico, si Dios te hizo cantante, si Dios te hizo lo que te haya hecho, ¿sabes qué? Va a llegar un punto en tu vida que Dios te va a decir: sierva, siervo, hoy tengo un plan para ti. Hoy tengo algo específico para ti. Para este tiempo te he preparado y ahora te voy a usar. En cualquier área de tu vida. La Biblia nos muestra que nosotros podemos tener diferentes trasfondos dentro de nuestra vida secular. Pero ¿sabes qué? A las finales, Dios no va a importar, a Él no le va a importar de dónde vienes, a Él no le va a importar qué estatus social tienes. La Biblia dice que Dios va a utilizar a lo vil y lo menesteroso de este mundo para hacer avergonzar a los sabios de la tierra. Cuando Dios quiere usar a una persona, lo va a hacer, no importando qué condición tiene. El siervo de Dios es aquel que ha puesto su ser, su voluntad en manos de Dios. Ahora, también podemos ser siervos de Dios, podemos ser siervos de los hombres o podemos ser siervos de Satanás. ¿Qué clase de siervo te vas a convertir? ¿Qué clase de siervo te va a dejar influenciar? Yo recuerdo que en una oportunidad estábamos viajando a una convención cuando de pronto escuchamos una voz que nos decía: no vayan a ese lugar, porque en ese lugar están robando, están asaltando, en la carretera están haciendo esto. Y muchas de las personas que estaban transitando por esa vía dieron la vuelta y se fueron. Pero ¿sabes qué? Nosotros dijimos: no, nosotros confiamos en el Señor y Dios nos está enviando a ese lugar. Y sabes, cuando llegamos a ese lugar estaba desolado, estaba triste, porque nunca había llegado, ¿sabes qué cosa? El Evangelio. Nadie les había hablado. Siempre había una persona que decía: no vayas a ese lugar, no vayas a ese lugar. Y el día que nosotros fuimos a ese lugar, 50 personas aceptaron al Señor. ¿Qué clase de siervo eres tú? Hay unos que sirven para detener el avance de la obra de Cristo. Hay otros que simplemente sirven a los hombres. Pero Dios nos ha llamado a ser siervos, a hacer la voluntad de Él. ¿Entiendes? Y también aprendamos a discernir la voz de Dios. Jesús es el perfecto siervo de Dios, aceptado incondicionalmente la voluntad del Padre. Una de las palabras de Jesús es lo siguiente: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. A dar mi vida en rescate por muchos. Cuando nosotros entramos al primer pasaje donde dice Filipenses 2, dice: haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escuchen bien la característica de un siervo. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos capítulo 1, el versículo 1, él se autoproclama siervo de Dios, o esclavo. Y esta carta ha sido enviada justamente a la iglesia de Roma, al pueblo de Roma. ¿Por qué?
Pablo se presenta a ellos como siervo o como esclavo. Recuerden, en ese tiempo en Roma había mucha esclavitud. Roma estaba en un apogeo, era conquistador, y en todas las casas todos tenían siempre siervos. Pero estos siervos eran atormentados por sus amos, eran castigados. Si no obedecían la voz de sus amos, los amos tenían toda la potestad hasta de matarlos. Y ellos no había nada que defendiera a estos esclavos. Ellos no tenían una ley que los defienda. Y Pablo le dice, ¿sabe qué? Mira, yo también estoy en tu condición. Yo también soy un esclavo. Yo también recibo órdenes de alguien. Pero ¿sabes qué? Yo las cumplo con agrado. Todo lo que yo hago, lo hago con agrado. Por eso le dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los. Le dice, ¿sabe qué? El día que tú aprendas a hacer las cosas que tus amos te dicen, no para agradar al hombre, no para agradar a tu amo, sino para agradar a Dios, entonces a partir de ese día tú vas a vivir una vida feliz, tú vas a vivir una vida plena, una vida muy diferente a la que estás viviendo el día de hoy, porque lo que tú haces te va a agradar, porque lo que tú haces ahora, esto te va a ayudar para que no vivas una vida afligida, para que no vivas una vida atormentada. Y escúchame bien, quiero terminar con esto. Cuando leímos el pasaje de Éxodo, capítulo 21, cuando hablaba acerca de el esclavo por amor, dice el pasaje que si el esclavo ama a su amo, ama a su esposa, ama a sus hijas, ¿qué cosa tenía que hacer? Tenía que cercenarse la oreja, ¿verdad? ¿Saben lo que es cercenarse la oreja? ¿Saben? Hacerse un hoyo. Hay dos formas. El cercenado, según se dice, que agarran una lesna. ¿Saben lo que es una lesna? ¿No? Una lesna es una lima grandota, gruesa, con la cual se afilan a veces los cuchillos, ¿no? Esa es una lesna, ¿no? Sirve para poder sacar las cosas más ásperas, lo más duro, ¿ok? ¿Ya? Dice que esa lesna agarra y comienzan a hacer esto, ¿ya? Y te cercena la oreja, ¿ok? Escúchame bien. Un esclavo por amor está dispuesto a sufrir. En el pasaje que hemos visto, haya pues entre vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ser. Pregunta: ¿ustedes creen que Jesús no le dolió subir a una cruz? ¿Por qué? Creencia. Para que tú puedas ser un siervo de Dios, te tiene que doler. Tienes que sacrificar. ¿Entiendes? Pero la pregunta es, ¿qué vas a sacrificar? ¿Qué tienes tú que sacrificar el día de hoy, por ejemplo? ¿Saben qué? Hace un tiempo escuché esto. Era un seminario. Había ingresado el hijo de un pastor muy reconocido. Muy reconocido. ¿Y saben qué? Este muchacho se esmeraba al 100 por 1 por ser el mejor. ¿Por qué? Porque su padre era un pastor de un renombre tremendo. Él decía, el apellido de mi padre no puede quedar menospreciado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿su preparación lo hacía por amor a Dios o lo hacía por un apellido?
¿Se dan cuenta? A veces nosotros nos desviamos del punto a donde debemos ir. Nos desviamos del punto a donde debemos llegar. No es un nombre, no es un apellido el que te va a ayudar a que tú puedas ser un siervo. Lo que te va a ayudar a ser un siervo es cuando tú verdaderamente puedas entender qué cosa es lo que Dios sacrificó. Dice que el Señor se despojó. Se despojó. En otras palabras, Él se vació. Vuelvo a preguntar el día de hoy: ¿tú eres un siervo de Dios? ¿Sí? Ahora, ¿de qué tienes que despojarte? ¿De qué tienes que despojarte? ¿Qué cosa hace que tú puedas decir hoy día: yo sí soy un siervo de Dios? A veces, manías, costumbres. ¿Saben qué? A veces en la iglesia hay lo siguiente: yo no obedezco al pastor porque el pastor está equivocado. No, yo debería estar haciendo ciertas cosas mayores que el pastor me permite, ¿no? La Biblia dice que yo tengo la libertad de ir creciendo cada día más y más, pero el pastor me limita mi crecimiento. O el líder no permite que haga esto, que haga lo otro. Y ¿sabes qué? Comienzan cuestionamientos en nuestra vida, pero dice la Biblia que el Señor se despojó de todas las cosas y solamente sometió su vida a la voluntad de su Padre. Una persona que sabe obedecer, escuchar la voz de Dios. Escúchame bien: ¿Jesús fue llevado justamente a una cruz o injustamente? ¿Pero Él se quejó? Pero sin embargo, nosotros sí nos quejamos. No, es más, yo no quiero hablar con ese pastor, no quiero hablar con fulano de tal, no quiero hablar con el enano de tal. No, el profesor es injusto conmigo. No, no puede ser. Así no es. No tiene paciencia. ¿Te das cuenta? Hay muchas formas. Hay muchas formas. Pero sin embargo, nos gusta que nos digan: soy el siervo del Señor, soy el siervo del Altísimo. Para ser siervo, vuelvo al punto. El siervo hace lo que Dios le pide, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, y no importa lo que pida. Ese es un siervo. Y si el día de hoy tú tienes que despojarte de algo, si el día de hoy algo te tiene que doler, ¿sabes qué? Ponlo en las manos de Dios. ¿Quieres ser un siervo obligado o quieres ser un siervo por amor? Deja que el Señor comience a poner su marca sobre ti. ¿Y sabes cuál es la marca del Señor? El sello de su Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es la marca que garantiza que tú eres un siervo de Dios. Porque estas cosas, escúchame, no se hacen físicamente, se hacen espiritualmente. Para yo poder obedecer a Dios, tengo que obedecerlo porque lo amo, porque mi espíritu clama por Él, mi espíritu arde de amor por Él, mi ser entero decide someterse a su voluntad. Yo no sé si a partir de ahora, nuevamente, si hago la pregunta: ¿quiénes son siervos de Dios?, podríamos ser capaces de levantar la mano. Porque esto primero me tocó a mí. No soy digno. Escuchen, no soy digno. Este es un siervo de Dios.
Pablo decía, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que se nos pide y no vamos más allá. Solamente haces lo que se te pide. Pero Dios quiere darte algo mejor. Dios quiere darte algo mayor. Solamente cuando el verdadero siervo está en ti, entonces verdaderamente serás un siervo de Dios. Cuando el siervo de siervos mora en ti, entonces podrás comprender lo que es ser un siervo de Dios. Así es que en esta hora yo quiero orar. Quiero orar. Cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás.